Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro IS 56, 4 cositas que tenemos en la mesa, pero antes vamos a empezar con vuestras preguntas, luego hablamos del ranking sobre el IS pasado. Nuevamente, y como siempre, agradecer a todos la participación, ha sido una semana, un nuevo IS con récord casi de participación, muchísimos buenos debates, muy interesantes, y la verdad no puedo sino agradeceros a todos vuestra participación ahí, el tiempo que dedicáis a leer comentarios, a responder, y esto hace más grande todavía esta gran comunidad que tenemos, así que muchísimas gracias. Empiezo con vuestras preguntas. Nos comentaba Xavier Domínguez, a raíz de ese top que íbamos a hacer sobre los juegos que no están traducidos al castellano, nos comentaba una pequeña reflexión que es interesante sobre que quizá no deberíamos poner tanto esfuerzo en intentar que los juegos lleguen a nuestro idioma como en aprender inglés, que estaría muy bien. Yo ahí voy a matizar un poco el comentario con el que estoy bastante de acuerdo. Estaría bien que tuviésemos un nivel en general en este país más alto de inglés. Nuestros vecinos de Portugal tienen un nivel muchísimo más alto que el nuestro de inglés, por ejemplo. Y sin embargo el nuestro pues está bastante bajo. De todas maneras, debo decir que para los juegos de mesa, aunque yo personalmente no tengo mucho problema en jugarlos en inglés, sí que reconozco que no es lo mismo, depende por supuesto, lo habéis comentado algunos, de la carga narrativa del juego. Prefiero, aunque no tenga problema en jugar un juego en inglés, Time Stories, por ejemplo, aunque no tenga problema en jugarlo en inglés, no es lo mismo, y lo digo por experiencia, no es lo mismo jugarlo en inglés que jugarlo en castellano. Jugarlo en tu lengua materna, desde luego, aporta un montón de matices que quizá, aunque lo entiendas en inglés, lo entiendas bien, sepas qué significa lo que quiere decir, puede que haya algún matiz que no aprecies. Para mí, un juego narrativo envolvente en el que hay que meterse, ¿vale? No hay como jugarlo en tu propio idioma, no hay como jugarlo en castellano en este caso. Aunque pueda jugarlo en inglés sin mucho problema, hay un salto cualitativo enorme a jugarlo en castellano. Es cierto que, y lo habéis comentado también, hay muchos juegos donde realmente son muy independientes el idioma y quizá lo único que nos importa sean las reglas. Ahí quizá no es tan problemático, podemos leer las reglas en inglés, entenderlas y jugar porque no hay tanta carga narrativa. Ahí sí que estoy de acuerdo, no pasaría nada por jugar al juego en inglés. Pero juegos con alta carga narrativa o que intentan meternos, yo lo prefiero, aunque no, insisto, aunque no tengamos problema en inglés, prefiero jugarlo con mucha diferencia en castellano. Y además hay mucha gente que obviamente no quiere jugar en inglés, incluso aunque lo pueda entender bien, no quiere jugarlo en inglés, y es más que respetable. Y deberíamos también tirar un poco porque traduzcan los juegos a nuestro idioma, porque somos un mercado muy grande el hispanoparlante. Diógenes Joy nos preguntaba si Multiuniversum cabe enfundado en el inserto. Bueno, cabe muy justito, te diría yo, porque sobre todo si enfundas con fundas gruesas, el problema más grande es el alto, es decir, es como si tuvieras el doble de cartas casi, y entonces vas a tener que espachurrar un poco, y las esquinas pueden quedar un poco justas, pero si nos ceñimos así cabe. Pero bueno, ya te digo, no queda todo lo óptimo que debiera. Franny FTW pregunta si hay alguna forma de impermeabilizar un juego. Pues la verdad es que me ha sorprendido la pregunta, no sé si te refieres para llevarlo a una piscina o algo donde puede haber más riesgo de agua. La verdad es que, bueno, la manera más óptima sería enfundar las cartas, o más bien plastificarlas, enfundarlas y cerrarlas, y lo mismo con el tablero. ¿Te han dado alguna idea por ahí, algún enlace? Pero bueno, me parece exagerado tener que enfundar un juego. Yo preferiría pues tener cuidado o quizá no llevarlo a ciertos sitios, ¿vale? Pero la única manera que se me ocurre de impermeabilizar, si el juego no viene, y luego hablaremos de cartas plásticas, pues si el juego no viene así, sería pues enfundar pero precintar de todo. Por ejemplo, coger fundas, las típicas fundas de cartas, y sellarlas con una selladora térmica, o dándole un poco de calor para que quede sellada y no entre agua. Pero bueno, puede ser un poco incómodo. Y el tablero y las fichas, sobre todo fichas de cartón, es más complicado. Obviamente hay juegos donde no hay problema, juegos que son todo plástico, juegos de dados, o juegos que tienen buen acabado y es todo muy plasticoso, no puede que sea quizá la mejor opción. José Antonio Sánchez Macía nos preguntaba por qué expansión es recomendada para Arkham, también te han dejado enlaces y demás. Para mí lo he dicho muchas veces, y tengo que escoger solo una de Arkham, Dunwich. El horror de Dunwich es sin duda la mejor para mí expansión de Arkham porque es la que más aporta. Se nota que fue la primera, quisieron añadir cosas, las cartas de locura y de herida son brutales y en general me parece la expansión más currada de todas, grandes y pequeñas. Si tengo que escoger una pequeña, también lo he dicho alguna vez, el que acecha en el umbral me parece que es la que más aporta, ¿vale? Pero entre todas, Dunwich. Luis Valenzuela nos preguntaba por un juego de gestión de trabajadores con interacción y que vaya bien a dos. Es un poco complicado para mí porque no sé exactamente qué grado de interacción quieres. Normalmente los juegos de gestión de trabajadores no suelen tener mucha interacción, pero si consideras que interacción es que yo pongo a mi trabajador en un sitio y entonces tú no puedes ponerlo, te diría que casi todos los de gestión de trabajadores tienen interacción, ¿vale? Para mí eso no es interacción entre jugadores, la interacción es, por ejemplo, que yo te quite un trabajador de un sitio donde lo has puesto, ¿vale? Y eso no es muy frecuente, más bien es muy poco frecuente,
Vale, ya te digo, lo de pisarse acciones, quiero poner un trabajador ahí, no puedo porque lo pone otro, sí que es frecuente, casi cualquiera, Stone Age, Agrícola, cualquiera te valdría para eso. Te recomienda Otorrineken, por ejemplo, Cacao, pero bueno, al final es más o menos lo mismo de lo que digo en cuanto a la interacción, tampoco vas a ir quitando por ahí distintos trabajadores de otros jugadores, así que lo veo complicado en cuanto a la interacción, si es precisamente por eso, por quitar cosas y demás, ¿vale? No sabría recomendarte, la verdad. Jonathan Carrión nos preguntaba por un Eurogame con motor de cartas. Tampoco tengo muy claro exactamente a qué te refieres con el motor de cartas. Otorrineken de nuevo te recomendaba unos cuantos juegos interesantes. Seven Wonders quizá pueda ser un juego euro más o menos con motor de cartas, aunque tiene azar, el draft y demás. Hay uno que sí creo que encaja más, para mí, en esa definición, es Colonos del Imperio, de Ignacy Trzewiczek. Es un juego que para mí es bastante euro y es absolutamente de motor de cartas. Nos comentaba Isra TKD, una pregunta que ya se ha hecho varias veces, por una reedición de Skulltale, si se sabe algo. No, he hablado con el autor varias veces y sé que tiene ahí en cartera sacar una nueva edición, pero aún está la cosa un poco parada, un poco verde. Willy Peña Badner nos preguntaba por Yamatai en español o Quadrópolis, la expansión de Quadrópolis más bien en español. Yo no tengo noticia de ninguno de los dos, pero es cierto, lo digo siempre, que no suelo meterme mucho en los juegos que están en inglés, es decir, no me entero de que van a salir en español hasta que llegan a mis manos y salen. Así que tampoco soy el más óptimo para contestarte a esto, pero desde luego no me han llegado noticias ni rumores. Fran Villa nos preguntaba por Dungeon Saga versus Descent, sin expansiones, hablando de Descent sin expansiones. Bueno, ahí te comenta Luis Valladares que los amigos de Friki Guías, un saludo J, han hecho precisamente en sus vídeos de preguntas y respuestas, le han preguntado por esto mismo y lo han respondido muy bien. Te dejo un enlace al segundo vídeo de Friki Guías para que puedas ver allí la respuesta de Dungeon Saga contra Descent, y yo realmente estoy muy de acuerdo con lo que dice J ahí. Para mí personalmente, y expansiones al margen, Descent. ¿Por qué? Porque tiene modo cooperativo, porque puedo jugar con una app y entonces no necesito un señor supremo, y sabéis que prefiero los cooperativos que los asimétricos. De todas maneras, me parece más rico Descent que, sin expansiones, aún así me parece más rico Descent que Dungeon Saga, aunque hay que reconocer el mérito de que Dungeon Saga tiene mucho más trabajado el tema campaña. Dungeon Saga es mucho más, está más hilado. Descent nos mantiene una campaña con interrelaciones, pero son casi como aventuras sueltas con un pequeño hilo conductor, mientras que Dungeon Saga sí que se relacionan mucho más, pero el hecho de no ser colaborativo y estar así un poco como en ese mismo mundo que los de D&D, y eso sí que me gustan, quizá porque tienen más tiempo, pues yo me quedaría con Descent. Nuevamente, échale un vistazo al vídeo de Friki Guías, que lo explica bastante mejor que yo, como muchas o casi todas las cosas. Y preguntabas también por Star Wars Armada, el conflicto coreliano, ¿qué aporta? La verdad es que el conflicto coreliano no ha llegado a mis manos, ¿vale? No me he metido mucho en Armada. Sí que me llamó la atención cuando lo leí en su momento que era una campaña además para muchos jugadores, no solo para dos. Pero la verdad es que nunca llegó, y ahora que haces tú la pregunta, recuerdo que en aquel momento pensé, bueno, a ver si lo tengo en las manos, porque me llamó la atención que en los componentes se leía que venían pegatinas, y no sé hasta qué punto esas pegatinas serán, no creo que sea un legacy desde luego, pero que si iremos pegando en la campaña y puede ser bueno o malo, no lo sé, igual son solo pegatinas de tropas, no lo sé. Si alguien lo tiene, que nos comente, porque es interesante, y yo a ver si consigo hacerme con una copia para poder verlo más al detalle. Así que no puedo decirte mucho, no he seguido mucho ni X-Wing ni Armada, así que no me he parado mucho en ellos, pero sí que recuerdo cuando salió de haber visto en la página de Edge que era, pues eso, una campaña con, no sé, entre 6 y 12 escenarios, no recuerdo exactamente, y además para un gran número de personas. Manuel Díaz nos preguntaba, Arkham Horror o Pathfinder, los juegos de cartas hablo, ¿vale? Solitario, sobre todo vas a jugar en solitario, y que la caja base tenga varias vidas. La verdad es que ninguno de los dos tiene varias vidas. Arkham Horror, como buen LCG, es para jugar una vez. Tiene rejugabilidad, pero ya sabrás la historia, entonces, aunque puede variar la partida, pierdes las sorpresas. Pero con Pathfinder pasa lo mismo, ¿vale? Se puede leer por ahí que Pathfinder es más rejugable. Yo creo que no, son más o menos iguales. Es decir, rejugables son los dos igual, y en los dos te pierdes las mismas sorpresas después de la primera partida, así que no lo veo muy distinto. Vete al que más te llame temáticamente, y también hay que decir que Arkham Horror tiene esas tiradas cortas de las que hayamos hablado, que es difícil pues encontrarlas muchas veces. Boros nos preguntaba por Rune Wars bueno, hay un detalle más, ahora que antes de que me olvide. Arkham Horror, al ser un Arkham Horror LCG, al ser un Living Card Game, se supone que irán saliendo más expansiones. Sin embargo, Pathfinder es la caja cerrada con las 6 expansiones, ¿vale? Y entonces llega un momento en que se acabó, ya no hay más historia,
Vale, pues se supone que Arkham Horror tendrá más historias después, pero también es verdad que debería haber más cajas de Pathfinder LCG que no han llegado hasta nosotros. Boros nos preguntaba por Runewars, ¿cuál es la diferencia con Runewars Mini? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, pero a grandes rasgos, Runewars es un juego 4X, es un juego para 4 jugadores, el 4X no va por el número de jugadores, es un juego hasta 4 jugadores, y de 4X, exploración, expansión, exterminio y explotación. Mientras que Runewars, el juego de miniaturas, no, es un wargame, diría yo. Ha habido una polémica grande con el tema de wargames, si no, hablaremos la próxima semana de eso, después del Conociendo, por supuesto. Como siempre, el próximo IS tendremos aquí Runewars, hablaremos Runewars de miniaturas y hablaremos de él a fondo, pero simplemente yo lo considero un wargame para 2 jugadores, quizá puedan entrar más, pero lo suyo es 2 jugadores, y no tiene pues ni explotación de recursos, ni exploración en el terreno, son muy distintos. Pero lo dejo momentáneamente hasta la semana que viene, donde sí que tendremos uno de estos mini monográficos, en este caso sobre Runewars. Chema Hernández nos preguntaba por el tema de la página de Fantasy Flight Games o de Edge, que está distinta, en el IS pasado lo hemos comentado, ¿vale? Hay una separación ahí entre las 2 páginas. Adrián Martínez preguntaba por las expansiones de Runebound, ¿cuándo? Pues estoy en lo mismo, ¿cuándo? Ojalá lo sepa. Están anunciadas para mitad de año, bueno, ya veremos, llevan mucho retraso, ya hay más anunciadas en inglés, a ver si nos llegan de una vez, así podemos sopesarlas bien, a ver si ha merecido la pena la espera. Nexus 87 nos preguntaba qué tal Fireteam 0 en solitario. Bueno, no es lo suyo, ¿vale? Pasa lo mismo que con Zombicide, pasa lo mismo que con Gears of War. ¿Puedes jugar? Sí. ¿Funciona bien? Sí, pero vas a tener que manejar 2 héroes, ¿vale? Igual que en Arkham, vas a tener que manejar 2 héroes. No vas tú solo, está pensado para más. Funciona bien, quiero decir, al final estos juegos que son tan colaborativos con inteligencia artificial, puedes pensar que jugando uno es lo mismo que jugar un grupo con un efecto líder muy marcado. Y funciona perfectamente, ¿vale? Pero cuando digo que no es lo suyo es que no está pensado para que lleves a uno solo. Tendrás que manejar a 2. Y el juego es muy difícil con 1, con 2, con 3, con 4 jugadores, con lo que sea. Es muy difícil. Francisco José Galindo nos preguntaba por Profecía de Dragones, si parece que tiene poca narratividad, que se supone que es el fuerte del juego, si quizá necesite una app para describirte las cosas, y bueno, ¿y qué opinaba yo sobre las apps? Hace ya varios IS hablamos del tema de las apps, he dicho muchas veces, y en párrafo corto digo que estoy muy a favor de ellas, siempre que aporten, por ejemplo, como la de Descent o la de las mansiones, que me quita esa asimetría, perfecto, la de XCOM que aporta aleatoriedad, perfecto, otras que son tiradados, no, ¿vale? Pero en general bien. Ahora, en lo que comentas de Time Stories, Profecía de Dragones. Time Stories en general yo creo que no necesita una app, está muy bien como está con el motor de cartas. Sobre Profecía de Dragones voy a intentar no hacer ningún spoiler, ¿vale? Te diría que Profecía de Dragones es una expansión, es la historia quizá de todas las que he jugado, y creo que he jugado a todas, es la más particular. Para mí da la impresión, o a mí me rezuma ese aroma a que ha sido, no sé cómo decirlo, quizá fue la última de un pack. Y quizá estaba pensada como la guinda del pastel, es decir, Asylum, el caso Mercy y Profecía de Dragones. Vale, creo que Under the Mask, ahora lo dudo un poco, pero yo creo que no se anunció a la vez que las otras expansiones, creo que se anunció un poquito más tarde. Me parece que cuando salió Time Stories venía con Asylum, salió con el caso Mercy y se anunciaba ya Profecía de Dragones. Y da la impresión de que es un poco un colofón a las otras dos. No tiene nada que ver pero con las otras, pero sí que se nota como el fin de un ciclo, diría yo. Profecía de Dragones, solo con abrir la caja te das cuenta de que es diferente porque tienes un mazo que no tenías hasta ahora. Aparte del mazo de cartas normal, tienes un mazo negro que viene precintado, un mazo con cartas negras, que te dice que las dejes aparte y que cuando el juego te hable de ellas, pues las uses, ¿vale? Lo dice el propio, bueno, vamos a abrir la caja, ya lo ves. Bien, esto hace que esta expansión esté como dividida en 2 partes. Una primera parte, que juegas con las cartas normales, y una segunda parte que juegas con ese mazo de cartas negras. Y da la impresión de que esa primera parte es como un prólogo, es mitad de la partida, mitad y mitad diría yo, pero esa primera parte es como un prólogo a la segunda parte. Quizá el fuerte de Profecía de Dragones es la segunda parte, el mazo negro, y la primera parte es como un preámbulo que te lleva a él. Y estoy de acuerdo contigo que quizá esa primera parte, ese preámbulo, sí que le falta un poco de narratividad, pero verás, cuando acabes, haciendo retrospectiva, verás que era eso, el hilo conductor hasta la segunda. Y esa segunda parte para mí es el núcleo principal de Profecía de Dragones y que tendrá cosas muy interesantes que te sorprenderán. Así que hay que juzgarlo en su totalidad, ¿vale? En su totalidad no creo que esté carente de narratividad, pero sí que si vas por la mitad te puede dar esa impresión de que la primera parte está como muy cogida con pinzas, como muy, no sé, como muy, venga, como para acabar con esto. Y sin embargo,
está muy bien ambientada, te metes en ese mundo de fantasía medieval, que no es medieval, es en otra galaxia, diría yo, pero vale, pero te metes en un mundo de fantasía, así como de magos, de espada y brujería, muy bien creado. Pero insisto, lo suyo, lo fuerte, donde de verdad se te abre la boca y dices, ¿cómo mola esto?, es esa segunda parte. Bert nos preguntaba, bueno, comentaba que una iniciativa para poner juegos de mesa con gente con enfermedades mentales, y la verdad es que preguntabas pues por juegos, y Luis Valladares te ha sugerido un montón de ellos, completamente de acuerdo con todos. Lo suyo es jugar a, pues eso, a parties, así fillers para mucha gente, cualquiera de ellos te funcionará muy bien, y vamos, me parece una iniciativa excepcional. Brian Furitube nos preguntaba, bueno, comentaba con el tema de las traducciones de los juegos en inglés, cosas que hacen algunos como Maldito Games, de sacar partes del juego traducidas. Y es algo que siempre he dicho que debería ser así. Es decir, a veces da la impresión de que un juego no sale en castellano, y realmente para que salga en castellano no necesitamos una edición en castellano. Desconozco, ignoro si esto se puede hacer o no, si es más fácil o más difícil, pero pensando en un juego como pueda ser, por ejemplo, Time Stories, solo necesitaríamos, imaginemos que Time Stories no hubiera salido en castellano. Tenemos la caja base en inglés, ¿qué necesitamos para traducirlo? El manual, que podría ser, para mí es perfectamente válido, un PDF traducido, eso sí, por favor, bien maquetado, pero un PDF, y el mazo de cartas de Asylum y de cada expansión en castellano. Solo el mazo de cartas, no necesito el resto de componentes, ¿vale? No me hace falta que estén en una edición en castellano, y así pasa con muchos. Entonces, quizá pueda ser sencillo, insisto, ignoro cuánto es de fácil o difícil, estoy así echando campanas al vuelo, pues quizá solo traducir cartas, solo traducir manual, o los componentes que realmente dependen del idioma, sería sencillo para tener más juegos en nuestro idioma. También es verdad que pensándolo podemos pensar, bueno, realmente igual lo hacen así, igual todo el material que no depende del idioma es una tirada internacional grande, ¿vale? Y de ahí aprovechamos. Pero siempre, por ejemplo, nos traducen la caja y demás. A mí eso me daría igual. Insisto, me valdría perfectamente que tuviera que comprar el juego en inglés y luego sacasen el pequeño extra en castellano. Me diréis, ¿y pagas dos veces? Bueno, pagas el juego en inglés completo y luego pagas la parte en castellano. Sí, pero bueno, también así lo tenemos en dos idiomas. Bueno, es simplemente una idea, pero sí, no me parece una mala idea esa. Desde luego prefiero eso, aunque tenga que pagar un poco más, a no tener el juego en castellano. Otro Rine que me preguntaba por cartas de plástico, que ha visto unas de póker, ¿no?, que son de plástico, un poco relacionado con la pregunta de antes. De hecho, hay juegos con cartas de plástico. Gloom viene con cartas de plástico, Imagine o Imagine viene con cartas de plástico. Normalmente son porque son cartas transparentes, que hay que poner una encima de otra. Yo me imagino que no se hacen más así por el coste. Entiendo que es mucho más caro hacerlo así, la tinta será distinta y demás, ¿vale? Pero bueno, tampoco sería una mala idea cartas de plástico para no tener problemas de aguas ni de roturas. Dani DDC comentaba que tiene un grupo con 2 jugadores de euros, 2 que son más Ameritrashers, y preguntaba por un juego competitivo que no sea de gestión. ¿Qué tal Ninja All Stars? Bueno, Ninja All Stars para los euros igual no les encaja mucho, a mí me parece demasiado Ameritrasher ese, ¿vale? A pesar de ser un juego de dados básicamente, pero no sé, yo no lo veo muy para euros, y realmente es difícil siempre recomendar uno para ese mundo híbrido. Quizás sería mejor un Eurotrash de estos que le llaman, ¿no? Blood Rage es el ejemplo más claro, quizás. J. Plaza nos preguntaba por una pregunta que me ha tocado de cerca, me voy a explayar un poco, la pregunta profunda de la semana. ¿Por qué, cuando se ha demostrado que los dados no van conmigo, que tengo muy mala suerte, y es verdad, os voy a contar una anécdota, cuando en una ocasión que estaba visitando a los amigos de Zacatrus, en la tienda en Madrid, hablábamos de esto, ¿no?, de que yo tengo muy mala suerte y demás, y me decía Sergio que no, que eso es una falsa sensación de control y que la estadística es la estadística y que eso no pasa. Bueno, en el fondo es verdad, ¿vale? Obviamente los que creemos que tenemos mala suerte yo creo que es estadística pura, tampoco es más. No es que vaya a pensar que todas mis tiradas son malas, pero sí recuerdo que en aquel momento yo le decía, no, has visto mis vídeos, has visto mis tiradas, siempre saco unos y tal. Bueno, pues allí tenían, delante del mostrador, de la caja registradora, digamos, un bol grande con dados, con un montón de dados que se vendían sueltos. Y entonces me decía, coge un dado y tíralo. Cogí un dado de 6 caras, lo tiré y salió un 1. Y él me dijo, bien, ¿ves? Yo le decía, ¿ves? Un 1, ¿qué esperabas? Y él me decía, bien, tíralo otra vez. Tiro otra vez y me sale otro 1. Entonces ya veía yo a mi amigo con la gota de sudor aquí, como diciendo, pues va a ser verdad. Pero claro, se mantuvo firme, tíralo otra vez. Tiré otra vez y saqué un 3. Vale, me decía, ¿ves? Bueno, aún así la media es muy baja, ¿vale? Pero quiero decir, está claro que es estadística, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces parece que nos da la sensación de que siempre nos salen las tiradas malas en el momento peor, en el momento más crítico. Bueno, yo sí que presumo mucho de mala suerte con los dados. Y entonces preguntas por qué. Sin embargo, me gustan los Ameritrash, que son sobre todo de azar, ¿vale? Hay 2 motivos. El motivo bonito, ¿vale?, el motivo del libro, es por el tipo de juego. Me gustan los juegos narrativos
y para dar y un poco así de sorpresa, juegos que me hacen meterme dentro, vivir una aventura, como una película. Y para eso necesitamos azar, porque no podemos planificarlo todo, si no, no hay sorpresas. Vale, la respuesta quizá más realista y más triste, pero es así, es porque si no, no ganaría nunca nada. Verás, soy muy mal jugador, muy malo, pierdo siempre. ¿Por qué? Porque soy muy irreflexivo, no soy capaz, yo nunca padeceré análisis parálisis, soy incapaz de pararme, ¿vale? No pienso las acciones, yo juego rápido, me toca y juego, lo podéis ver en cualquier partida, me toca y juego, me toca y juego. Soy incapaz, me hierve la sangre de estar parado pensando. Mientras los demás están jugando, yo estoy pensando qué hacer, y cuando tengo una opción que me va bien, esta no pienso en las demás, esa, ya está, me obceco, ¿vale? Y voy a esa, y entonces me toca y la hago, ya está, no pienso en las demás cosas ni me fijo en lo que hacen los demás. A diferencia de Dani, por ejemplo, que es el que tiene más fama de AP en este canal, era al contrario, mientras los demás están jugando, lo que hace no es pensar en qué hacer, es ver a los demás, ver qué hace cada uno de ellos, y cuando le toca su turno, tiene que pensar qué hacer, y por eso tarda, y además sopesa todas y cada una de las acciones, ¿vale? ¿Qué acciones tengo? Esta y esta, bueno, si hago esta, que gano, que pierdo, si hago esta, que gano, que pierdo, si hago esta, que gano, que pierdo, y con eso lo que consigue es ganar casi siempre, ¿vale? Yo soy incapaz, de verdad, soy incapaz, ya veis que hablo a toda leche, soy incapaz de hacer eso, incapaz, no puedo, no, me hierve la sangre, entonces, ¿qué pasa? Que pierdo siempre, ¿vale? Así que tengo dos opciones, o jugar a juegos colaborativos, donde, pues bueno, o ganamos todos o perdemos todos, o si no, jugar a juegos donde haya azar, porque si no, insisto, triste, pero tengo que reconocerlo, es así, no ganaría nunca a nada, perdería siempre, siempre, como hay azar, a veces gano. Aunque los dados se porten mal, por estadística pura alguna me toca ganar. Es muy triste, lo sé, pero yo tengo que reconocerlo porque es la verdad. Mario Alberto Merino nos preguntaba por la reimpresión del manual de jugador avanzado de Pathfinder o del auge de los señores de las runas. No tengo noticia, espero que vuelvan a reimprimirse, pero bueno, de ir con las reimpresiones a veces tarda más de la cuenta. Paul Sambo nos decía que en el IS anterior había hecho una pregunta y bueno, que no había quedado muy claro, se refería no a Tigris y Éufrates, sino a Samurai. ¿Qué tal Samurai a dos jugadores? Bueno, Samurai a dos jugadores escala bien, porque el mapa es más pequeño y tenemos menos, digamos, como menos templos o menos figuras, pero sí que es verdad que a dos jugadores cambia un poquito las normas porque es a cara vista, tienes que mostrar las figuras que tienes y así hay menos sorpresa, puedes estudiar más a tu rival. No va mal, pero yo lo prefiero a 3 o más, ¿vale? A 2 quizá le falte algo. Salva Moreno nos preguntaba si es posible que esté agotada la sangre en el altar, la expansión de Arkham Horror. Pues sí, sí, es más, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Tiradas cortísimas. Fíjate que del legado de Dunwich, el primer ciclo, digamos, he jugado a la caja base del legado de Dunwich, de la caja base de la expansión, pero no he jugado a los demás blisters porque me falta el primero, ¿vale? El Essex County Express, que no he podido conseguirlo. Y como no he podido conseguirlo porque se agotó el primer día, ¿vale? Pues tengo los otros parados, no puedo jugar, no, porque si no pierdo un poco la historia. Es lo malo de estas tiradas cortas y por eso hay tanta especulación, hay precios desorbitados en segunda mano, por favor, paremos esto, ¿vale? No demos juego, hacen tiradas cortas y luego hacen que especulemos con los precios, no, hay que intentar evitarlo de alguna manera, no se me ocurre cómo, ¿vale? Porque todos, yo el primero, tenemos ansia, sale, lo quiero para mí, pero no sé, me parece muy mal lo que están haciendo. Bueno, y por último, el top de juegos en inglés no traducidos, ¿vale? He contado todos, ha habido casi 100 juegos que habéis mencionado, muchas gracias a todos por la participación, me quedo con los que han tenido más votos, ¿vale? En el número 3, bueno, debo decir que en el número 4 hay muchos juegos empatados, está pues Shadows of Brimstone, por ejemplo, varios lo habéis mencionado, está Mech vs Minions, está Dawn of the Zeds, grandísimos juegos, pero los que han tenido más votos ha sido en el número 3 está Merchants and Marauders, un juego que efectivamente no tenemos en nuestro idioma. En el número 2 está Gloomhaven, un juego que posiblemente sí veamos en nuestro idioma, a ver, estamos ahí pendientes de maldito. Y de número 1, con mucha diferencia, el que más habéis votado es Mage Knight, y estoy completamente de acuerdo, es un verdadero juegazo que es una pena no tener en nuestro idioma. Vale, esta semana no hay publicidad porque, bueno, con el tema del puente, el aparato logístico está un poco parado, ¿vale? Pero no os preocupéis, esta semana hablaremos de todos los juegos que tenemos pendientes, ese Rune Wars de miniatura, veremos varios conociendo y tendremos una sorpresa especial de la que en adelanto diré que no voy a estar solo uno de estos días. Vale, así que vamos a los juegos que tenemos en la mesa. Empiezo por la expansión Alquimistas, el Golem del Rey, una expansión de la que yo ya os he contado casi todo lo que os podía contar, una expansión que tiene 4 modulitos, de los cuales el principal es el Golem del Rey. Me habéis puntualizado, juegos en 30 segundos, gracias, que los números de la parte de atrás no es para el número de jugadores de algunas losetas, sino para las rondas. Es cierto, tienes razón, vale, hasta que no te paras a jugarlo, bueno, yo por lo menos no me doy cuenta de eso. Y gracias por el apunte porque es cierto, vale, estaba mal dicho en el vídeo.
En general, los 4 modulitos están bien, el Golem del Rey es para mí el mejor quizá, pero los demás sí que le dan más variabilidad y os darán un toque nuevo a Alquimistas. No os puedo decir mucho más. Si os gusta Alquimistas, esta expansión yo creo que es más que recomendable, deberíais conseguirla porque os merecerá la pena y os ampliará bastante el juego. Vale, sigo por aquí. Distraction, un juego muy sencillo, pero tal Expadilla, ¿qué tal para niños? Va bien para niños, pero es que va bien como casi como cualquier juego de estos de un poco de ejercitar la memoria. Me ha parecido interesante el hecho de las preguntas. Las preguntas son un poco chorras, esto hay que decirlo, no son preguntas muy así, pero te despistan muchísimo, así que hay que tener mucho ojo con ellas porque nos puede hacer perder la cuenta. Es más difícil de lo que parece y me ha parecido un muy buen filler para jugar con niños, para jugar con mayores, un estilo doble que podéis sacar a todo el mundo. No vais a estar una tarde jugando, pero está bastante bien. Tiene un acabado buenísimo, Think Fan desde luego tiene unos acabados brutales y bueno, a ver, no os diré que es el mejor juego del mundo, ni muchísimo menos, pero como filler está bien. Si queréis alguno así de memoria para jugar con niños que podéis utilizar de vez en cuando, este Distraction es más que recomendable. Yo os lo recomiendo por lo menos que lo probéis porque merece la pena. Eso sí, si ya tenéis varios así, doble y demás, quizá este no os aporte mucha diferencia, entonces no os lo recomendaría, ¿vale? Pero si no tenéis ninguno, es una muy buena opción. Cobardes, un juego pequeño, me habéis comentado algunas puntualizaciones, tenéis razón, he utilizado un par de cartas justo que no eran las mejores para el ejemplo, y hay una cosa que yo no sé si no ha quedado claro, que me comentabais de que la partida no acaba en empate, es verdad, lo decía al final del vídeo, de hecho, le di un poco más de tiempo a la parte final del vídeo para intentar dejar claro que la diferencia entre combates y las rondas en sí, quiero decir, cada ronda que vamos jugando tiene hasta 7 combates, de los cuales sí que puede acabar en empate. La partida no, la partida acabará cuando una de los dos pues consiga o vencer al príncipe rival o conseguir 3 fichas de victoria, ¿vale? Si no ha quedado del todo claro, bueno, pues por eso lo puntualizo. Pero vamos, que está bien que lo hayáis comentado, por si no ha quedado claro, porque así, desde luego, queda todo mucho más completo. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un honor, por cierto, contar con comentarios de Paco Gómez, el autor del juego. Muchísimas gracias por ver el vídeo, la verdad, siempre es una ilusión cuando el autor de un juego nos comenta, y se ha comentado algo sobre expansiones y demás. Yo no creo que el juego necesite de momento expansiones, me parece que está bien. Es cierto que puede parecer muy simple cuando vemos las normas, puede parecer muy simple, pero realmente tiene un montón de combinaciones, ¿vale? Y hay que estar pensando. Quizá para mí el punto más flojo es las primeras tandas, los primeros combates, porque hay mucha libertad, no sabes qué va a sacar, y es un poco más azaroso las primeras cartas, el saber qué va a jugar el otro. Entonces puede hacer que la partida, o más bien la ronda de combate, acabe muy rápido, porque yo juego un 5 y el otro juega un 3 y ya está, hemos terminado. Claro que hay que ver el tema de los cortesanos que tenemos y podemos aprovecharlos, quizás se aprovechan más en esas primeras tandas para no finalizar tan rápido. Pero a medida que hemos jugado varias cartas, estamos en 3, 4 cartas quizás, es más difícil, o sea, es menos azaroso, es más de ver qué va a jugar el otro, qué podemos tener presente para poder ganar esa partida. Un juego divertido, rápido, se lo podéis sacar a todo el mundo, muy buena calidad, cartas grandes como tiene que ser, y que es además para 2 jugadores. Muchas veces preguntáis qué tal juego es para 2, este juego es para 2, es lo suyo y funciona estupendamente bien, por supuesto, porque para eso es. Así que recomendado, si queréis un juego para 2 sencillo, que podéis jugar varias partidas, un buen filler, muy recomendado este Cobardes, merece la pena jugarlo. Si os parece demasiado simple a primera vista, yo os diría que lo probéis, ¿vale? Quizá luego después de probarlo sí que os puede parecer lo mismo, que es simple o que no os encaja, ¿vale? Yo no digo que sea un juego que le vaya a apasionar a todo el mundo, pero probadlo porque no es tan simple como parece, ¿vale? Dadle un par de partidas y veréis que hay que darle un poquito al coco, ya os digo, puede parecer solo azaroso, o para mí es azaroso solo al principio. Así que probadlo por lo menos porque merece la pena. Y por último, Kerala. No es un juego de mi estilo, debo reconocerlo. Su calidad está fuera de toda duda, pero a mí esto de sacar fichas y coger una y que fastidie a los demás, sabéis que no es algo que me agrade mucho. Preguntaba Jordi qué tal a 2 jugadores, pues bueno, yo creo que a 2 jugadores pierde un poco, porque es muy binario, hay 2 fichas y escoges una. Lo suyo es jugar a más, porque tienes más variedad, y ahí sí que ya puedes pensar bien qué me interesa más, coger esta que me va muy bien, coger esta otra para quitársela a alguien, y eso es lo que no me gusta del juego. Pero entiendo que para la gente que le va a este estilo de juegos, eso precisamente, que es jugar a 5, o a 4, bueno, 5 es el máximo, es lo suyo, es la gracia del juego. Como digo, es sencillo, se lo podéis sacar a todo el mundo, os recomendaría probarlo también. A mí no me ha gustado mucho, ya lo he dicho, pero porque no me va este estilo de juego, de ir cogiendo y bueno, y tener que estar pendiente de los demás, ya os lo decía antes, no es lo mío, perderé siempre. Vale, de todas maneras reconozco que tiene su público, que en calidad está bien, que normas es muy sencillo y que es fácil de sacar a mesa, porque además las partidas son muy rápidas, ¿vale?
y es, como digo, muy muy bonito. Bueno, pues nada más en cuanto a esta semana, estos 4 juegos, este es el que más frío me ha dejado, muy recomendado Alquimista si os gusta, por supuesto, esta expansión es casi, diría yo, imprescindible, y los otros 2, buenos fillers para tener y sacar de manera, bueno, digamos, libremente casi a cualquier público, porque funcionarán bien, este más infantil quizás, aunque también funciona bien con adultos. Nada más. La semana que viene, mucho conociendo, nos meteremos muy a fondo en RuneWars, sobre todo el próximo IS, y mañana domingo tendremos aquí a Lara para jugar a otro juego que ya veremos cuál es. Pues nada más, gracias por aguantar el tostón.